Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos en la línea telefónica a Manuel Quinto. Él es director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy bien, Mario, aquí a tus órdenes y saludos a ti, al auditorio, y gracias por la invitación. Pues nos interesa mucho platicar contigo, Manuel, sobre este asunto de los recursos, las transferencias federales que se hacen a los estados y municipios. Ya se presentó un paquete económico a la Cámara de Diputados con una ligera reducción de 5.8% en este gasto federalizado, estas transferencias que habrá de hacer el gobierno el próximo año, más o menos 1.8 billones de pesos. Sin embargo, estas reducciones en plena crisis es probable que les afecten mucho a las finanzas de los estados y municipios. ¿Cómo la ven ustedes? Platícanos ustedes que hicieron un análisis importante al respecto de este tema. Mira, te puedo comentar en dos grandes vertientes. La primera es que, esta reducción al final del día no deja de ser un proyecto de presupuesto de egresos, es decir, todavía está, digamos, el proceso de estira y afloje en el Congreso. Habrá que ser revisado y habrá ciertas posturas ahí sobre el hecho de poder obtener mayor cantidad de recursos hacia el sector subnacional, estados y municipios. Pero básicamente estamos identificando dos elementos y es algo que, si bien habíamos visto en los últimos presupuestos reducciones en recursos vía convenios, subsidios, hoy por hoy también se da una reducción por el lado de participaciones federales. Estos dos componentes dentro del gasto federalizado tienen destinos diferentes. Por ejemplo, en el caso de las participaciones federales, que se estima una disminución de 3.2%, es recurso de libre disposición, es decir, son recursos que pueden erogar tanto los estados y municipios a libre albedrío, es decir, no hay un destino en específico, a diferencia de convenios y subsidios, que mayormente son recursos que van destinados hacia la inversión pública, generalmente en su mayoría, ¿no? Y son recursos que vienen vía convenios de descentralización, reasignación. En este caso, los convenios sufren una reducción de 20%, en el caso de los subsidios caen 39.8%. Entonces, digamos que estos dos elementos van a tener ciertas implicaciones sobre los presupuestos de los estados y los municipios. De primera mano estaríamos esperando que tanto los estados como los municipios hicieran una reasignación presupuestal, es decir, al tener una disminución de recursos de libre destinación, pues estaríamos esperando que para poder compensar cualquier nivel de inversión que tengan contemplado, tendrán que hacer ajustes en su gasto corriente. Y en dado caso no lo hicieran, tendrían que verse forzados a contratar endeudamiento adicional. Ahora bien, esto por el lado de una reducción vía participaciones, pero lo mismo está sucediendo por el lado de convenios. Entonces, en este sentido, la lectura que tenemos en el caso del sector es que este planteamiento del proyecto de presupuesto de egresos puede llevar o conducir a las entidades a contratar mayor endeudamiento, no solamente endeudamiento para inversión pública productiva, sino también para atenuar presiones de liquidez. Hay que recordar que este año en particular es un año atípico, es un año extraordinario, que ya está teniendo presiones en cuanto a la liquidez de las entidades, más que nada por una menor recepción de ingresos propios, pero también presiones por el lado de participaciones federales. La recaudación federal participable estimada que tenía el gobierno federal se ubicó muy por abajo sobre la marcha y estamos viendo que los estados y los municipios están recibiendo menos recursos, que si bien es cierto, una fortaleza que tiene el marco institucional en México es la existencia del Fondo de Estabilización de Ingresos, que de alguna manera viene a mitigar esta situación. Inclusive el gobierno federal se vio en la necesidad de tener que potenciar el Fondo de Estabilización y obtuvo recursos adicionales. Esto da cierta tranquilidad al sector en el sentido de que podrán recibir recursos este año y posiblemente alcance si se presenta esta situación nuevamente el próximo año. Manuel, ¿hay margen para que las entidades federativas, los estados, contraten nueva deuda para financiar los faltantes en el presupuesto o en esta reasignación del gasto que hagan pues a raíz de todo este asunto de la crisis económica? ¿Sí hay margen o no? Porque yo lo que recuerdo y lo que se escuchaba de las últimas administraciones en varias entidades de la República es que pues los gobernadores llevaron este endeudamiento de los estados a niveles máximos. ¿Hay margen o cómo está este asunto? Y también, ¿qué es lo que están ustedes viendo ahí en Fitch Ratings con respecto al endeudamiento
que podrían acumular este y el próximo año los estados? Mira, Mario, es una excelente pregunta. La verdad es que esa situación llevó a la reforma constitucional del 2015 y que eventualmente se materializó en la Ley de Disciplina Financiera. Hoy por hoy te puedo decir que las entidades ya no pueden contratar un endeudamiento de manera descontrolada o abrupta. En este sentido, gracias al sistema de alertas, que es como se definen los techos de financiamiento para las entidades, podemos tener de manera anticipada una presunción del potencial de endeudamiento que tienen las entidades. Hoy por hoy, al último corte de la Secretaría de Hacienda a junio, estamos hablando son cerca de 596 mil millones el dato que hay de endeudamiento del sector subnacional. Si las entidades dispusieran del máximo que les permite la misma Ley de Disciplina Financiera, que es hasta el 15% de su ingreso libre de disposición, dependiendo cómo estén semaforizados, hoy por hoy de las 32 entidades, 31 están semaforizadas y de las cuales 6 están en semáforo amarillo, les permitiría contratar 5% sin ingreso libre de disposición a estos que están en amarillo, pero bueno, en total serían cerca de 135 mil millones adicionales. Te puedo decir que no vemos factible que se dé una disposición de esta magnitud. Más o menos estamos hablando que al cierre de 2019 el saldo de la deuda alcanzó 2.6% del PIB. Esperamos que realmente, inclusive 2019 fue un año muy particular porque históricamente ha sido el año que menor crecimiento ha tenido los saldos de deuda del sector subnacional. En gran parte se ha mantenido contenido, fue del 0.4%, y estamos hablando que si se diera un crecimiento en este caso, no sería de las magnitudes que habíamos visto. Te puedo decir nada más como referencia que en 2009, después de la crisis de 2008, fue cuando vimos estos crecimientos anuales demasiado pronunciados, que fueron del orden del 24%, 25%, 2009, 2010, 2011, pero ya esos comportamientos, gracias a la Ley de Disciplina Financiera, ya no los estamos observando en el sector. Uh-huh. Finalmente, Manuel, quiero preguntarte sobre el asunto del pacto fiscal, que también ha generado polémica recientemente con algunos gobernadores que incluso se salieron de la CONAGO y que han pedido que se revise esta redistribución de los ingresos que hace el gobierno federal y que pues muchos son recaudados vía impuestos en entidades federativas que generan muchos impuestos y que ellos dicen, pues no recibimos lo correspondiente. ¿Cómo ves este asunto, este debate? ¿Para cuándo crees que se vaya a resolver o si va a haber alguna modificación a cómo está funcionando actualmente este pacto fiscal? Mira, realmente sobre el tema no tengo elementos como para poder aportarte. Lo que sí te puedo decir es que hay ciertas coyunturas en la historia del país que han permitido que haya reformas en la ley de disciplina, en la ley de coordinación fiscal, que es a final de cuentas digamos que el marco legal que establece cómo se distribuyen los recursos. En su momento se crearon las aportaciones federales y inclusive pues más recientemente ha habido ciertos ajustes en la forma en que se asignan los recursos. Al final del día pues hay actores políticos que juegan en este entramado y al final del día pues será el Congreso el que determine si se llega a dar este proceso de modificación. Desde el punto de vista de la agencia calificadora te puedo decir que sí, efectivamente tanto estados como municipios, realmente su capacidad recaudatoria es muy baja, en gran parte tiene que ver con las potestades tributarias que por hoy tienen. La recaudación más o menos, para que te des una idea, es cerca del 10-12% en lo que corresponde a ingresos propios, impuestos, derechos por parte de estados y municipios en relación a los ingresos totales. Entonces, realmente, digamos que su margen de maniobra obedece más por un vía compensación de transferencias como las que te acabo de mencionar, el caso de las participaciones federales, que es el primer componente, el principal componente de compensación, ¿no? Uh-huh. Pues muchas gracias, Manuel Quinto, director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings, por haber tomado nuestra llamada y muy buenas noches. No, hombre, al contrario, Mario, te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti.